Antes de las parejas poderosas y mediáticas de hoy en día, existió una que se convirtió en sinónimo de poder, elegancia y fascinación pública: John F. Kennedy y Jacqueline Bouvier. Él, presidente joven, atractivo e inteligente; ella, femenina, sofisticada y elegante. Y después de la tragedia de 1963, se convirtieron en símbolos de patriotismo, belleza y orgullo estadounidense. Pero con el paso del tiempo, esa imagen de perfección comenzó a agrietarse. Detrás del mito había una historia de dolor, múltiples infidelidades y una enorme necesidad de conservar las apariencias. Y justamente por eso sigue siendo tan interesante el revisitar este matrimonio hoy, porque más allá de los datos históricos revela cómo funcionaba el poder, el matrimonio, el rol de la mujer en los años 50 y 60 y cómo muchas de esas dinámicas han cambiado y otras siguen perdurando hasta el día de hoy. John F. Kennedy fue convertido en mito. Hasta hoy hay quienes lo llaman el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, pero pocas veces se cuestiona si realmente merecía el pedestal en el que fue colocado, porque aunque tomó decisiones importantes en su cargo, en su vida personal fue un hombre profundamente irresponsable. Y es lo que abordaremos en este video, todo lo relacionado con ellos, cómo un hombre tan poderoso como John F. Kennedy vio algo en Jackie que ni la mismísima Marilyn Monroe pudo hacer que cambiara. Hablaremos, por supuesto, de todo el romance que tuvieron, cómo afectó a Marilyn el relacionarse con un hombre tan poderoso e insensible y cómo reaccionó Jackie ante esta relación y por qué ella decidió quedarse sabiendo cómo era él y cómo una relación tan imperfecta ha sido de las más idealizadas del siglo XX. El hombre que quería ser grande. John F. Kennedy nació dentro de una de las familias más ricas e influyentes de Estados Unidos. En ese hogar no bastaba con tener privilegios, sino que había que demostrar que se era el mejor y hacer todo para destacar. Su padre, Joe Kennedy Sr., había construido su enorme fortuna gracias a inversiones inteligentes y a una extraordinaria capacidad para moverse en el mundo de los negocios, pero una vez que tuvo dinero, eso no le fue suficiente. Ahora quería apuntar hacia el poder político. Y en su hijo mayor veía el heredero perfecto de este sueño. Quería llevar a su hijo a la presidencia de los Estados Unidos, colocando así el apellido Kennedy en la Casa Blanca y marcando la historia de Estados Unidos. John, en cambio, era el segundo hijo, y desde pequeño tuvo menos a su favor, ya que su vida se vio en peligro por enfermedades graves que le dijeron los doctores más de una vez que le quedaban pocos meses de vida, principalmente por problemas digestivos y a padecimientos serios de espalda, que siempre durante su niñez y adolescencia tuvo bajo peso. Se veía como un chico frágil y débil que nadie pensaría que él llegaría lejos, mucho menos ser presidente. Pero por ese mismo ambiente familiar tan competitivo en el que creció, estas enfermedades no lo frenaron, sino que lo hicieron crear resistencia. Todo entre su hermano mayor y él era una competencia por ver quién hacía más orgulloso a su padre. Competían por ser el hijo favorito, desde quién llegaba primero a comer a la mesa, quién corría más rápido, quién nadaba más rápido, quién tenía más fuerza. Pero pues John, por lo regular, siempre perdía, confirmándole a su padre que Joe Jr. era el que tenía mejor perfil para la vida. Vino la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos entró en el conflicto. Joe Jr., el mayor, se fue como parte del ejército y pues John quiso hacer lo mismo. Él de hecho tuvo una hazaña que se convirtió en heroica porque su barco se hundió en medio de una batalla y él, con sus debilidades y todo, guió a toda su tripulación a tierra firme para que pudieran sobrevivir. Como esto hizo muy orgulloso a su padre, el hijo mayor, queriendo demostrar que era mejor que John, se arriesgó en una batalla donde iba a pilotear un avión que iba cargado de una bomba y desafortunadamente eso le costó la vida. Esta misma competencia llevó a que Joe Jr. falleciera. Joe Sr. quedó devastado. Además de perder a su hijo mayor y favorito, también perdía su proyecto político, pero fue cuando ese sueño cambió de heredero. Ahora John era el que tomaría ese camino. Para ese momento, John ya estudiaba ciencias políticas en Harvard y auténticamente le interesaba el tema, pero no como para convertirse en líder, sino más bien ser profesor o escritor. Pero pues como la muerte de su hermano lo cambió todo, su padre lo empujó a lanzarse al Congreso de Massachusetts, donde ganó su primera elección en 1946, entrando formalmente a su carrera política.
Les quiero agradecer a Odoo por hacer posible este video. En un video anterior les conté que gracias a Odoo pude hacer mi blog de moda completamente gratis, pero hoy les quiero mostrar cómo se puede monetizar convirtiéndolo en una tienda en línea en minutos con Odoo. Por si quieres convertir un hobby o un interés en un negocio, o si ya tienes tu propio negocio y necesitas una mano para llevarlo al siguiente nivel, el mundo del internet. Puedes agregar inventario a tus productos, cambiar los tamaños, los colores, y si haces dropshipping también puedes enviar la solicitud de entrega directa al proveedor desde la misma plataforma. El proceso de pago es súper fácil de usar e integrar, y por si fuera poco también contiene Google Analytics para saber quiénes y de dónde visitan tu tienda, y así tengas toda la información a la mano para tomar las mejores decisiones. Y tu tienda desde el punto de vista de tus clientes se vería limpia, profesional, sin estrés, así que deja que Odoo se encargue de esta parte del negocio mientras tú te enfocas en lo realmente importante, agregar valor y crecer. Es momento de echar a andar esos proyectos con Odoo, así que les dejo el link en la descripción para que corran y empiecen ya. Ahí sirvió 3 periodos y después, a sus 35 años, puso la mirada en el Senado. A pesar de sus serios problemas de salud, estaba decidido a ganar esa elección, así que recorrió prácticamente todo el estado de Massachusetts, cada ciudad, cada pueblo y hasta unidades habitacionales, que tenía que subir escaleras tocando puerta por puerta, con todos los dolores que eso le traía en su cuerpo, pero nada lo iba a detener. En el debate brilló más que su contrincante republicano, tenía presencia, carisma para la cámara, y con todos los recursos de su padre lograron que se publicara su historia de héroe de guerra contra Alemania, ganando así el Senado en 1952. Poco después de este triunfo, asistió a una cena donde conoció a una bella reportera de 22 años del Washington Times Herald, Jacqueline Bouvier. Pero en ese momento no pasó nada, cada quien siguió con sus respectivas vidas. Él era un mujeriego declarado. Estuvo en algunas relaciones serias, pero la mayoría eran efímeras porque no podía estar con una sola mujer. Buscaba tanto novias formales como mujeres para divertirse, y conforme iba ganando más poder político, este patrón no hacía más que intensificarse. Y aunque en parte en la cultura de la época se entendía que un hombre poderoso y con dinero tuviera muchas mujeres, en el caso de John parecería ser mucho más grave que eso. Eran comportamientos compulsivos que él mismo admitiría más adelante que no lo podía evitar, que era más fuerte que él, y algunos biógrafos han teorizado que pudiera deberse a sus constantes dolores físicos por los que buscaba gratificación instantánea, como sentirse bien físicamente por unos minutos aunque fuera. Otros han dicho que como su padre lo crió para ser el mejor, se sentía con derecho de tener muchas mujeres y que no le debía nada a ninguna. Tal vez fue una combinación de factores, pero es el hombre más mujeriego del que alguna vez he hablado en algún video. Completamente insensible, irresponsable, creyendo que por su posición de poder tenía derecho a usar a cuanta mujer se le cruzara como un objeto. Jackie, por su parte, llevaba 6 meses comprometida con el agente de bolsa de Nueva York, John Husted Jr., compromiso que rompería más adelante. Y como ella se movía en el mundo del periodismo y él en el de la política, siguieron coincidiendo en algunos eventos en Washington hasta que finalmente la atracción empezó a tomar forma. Se supo que John dijo: "Nunca he conocido a alguien como ella", porque según biógrafos, él había convivido con mujeres mucho más extrovertidas, mientras que Jackie era mucho más seria e intelectual. Además del inglés, hablaba francés y se defendía muy bien tanto en español como en italiano. Era culta, sofisticada, de una buena familia, que John la vio tan elegante y misteriosa que la consideró como una muy buena compañera para sus aspiraciones políticas. Jackie antes de ser Kennedy. Jackie llevaba poco más de un año en ese trabajo, era el primero de su vida y su puesto consistía en salir a la calle con cámara en mano para hacer entrevistas callejeras. Entrevistaba desde taxistas hasta personajes célebres e influyentes con preguntas ingeniosas que a ella se le ocurrían. Podía preguntar qué opina de la gente que hace chistes en el elevador o cosas mucho más serias como considera que Isabel será la última reina de Inglaterra, dándoles a la audiencia de su periódico variedad de temas de conversación. Ahí les tomaba una fotografía al entrevistado y la publicaba en su columna diaria del siguiente día.
Jackie se tomaba este trabajo muy en serio. Entre 1951 y 1953 publicó casi 600 columnas. Habiendo crecido en un ambiente de alta sociedad, tenía un refinamiento poco común para personas de su edad que la convertía en magnética para la gente. Le gustaba el ballet, la pintura, la literatura y la música clásica, y tenía un gran amor por los caballos y el deporte. Desde niña ganó competencias ecuestres, destacando en casi todas las áreas posibles, pero había un aspecto de su vida en el que ese brillo no alcanzaba a llegar, y era su vida familiar. A veces llegaba incluso a sentirse fuera de lugar por ser hija de padres divorciados. Sus padres fueron John Bouvier, corredor de bolsa de Wall Street, y Janet Norton Lee, una mujer de origen irlandés que venía de un ambiente mucho más humilde, que desarrolló una obsesión por escalar socialmente. Janet era ambiciosa, estricta y, según varias biografías, llegó a ser físicamente abusiva con sus dos hijas. Jacqueline y Caroline se refugiaban más en su padre porque él era cariñoso, las protegía. A Jackie especialmente le decía que ella era la hija más hermosa que un hombre jamás tuvo. Pero Black Jack, que era su apodo, no era un hombre estable. Tenía fama de mujeriego, que le gustaba apostar, alcohólico, derrochador de dinero, que hasta se reportó que en su luna de miel con Janet, la madre de Jackie, en ese mismo lugar estaba pretendiendo a otra mujer. Y por todos estos comportamientos desordenados, su fortuna se fue deteriorando y con la caída de la bolsa de 1999 entró en bancarrota. Fue cuando Janet no soportó más y se separaron cuando Jackie tenía solamente 7 años. La ruptura fue profundamente dolorosa, las infidelidades se hicieron públicas, humillando muchísimo a Janet, que sus padres terminaron odiándose. La misma Jackie dijo que desde que tenía 10 hasta sus 20 años no escuchó más que cosas horribles que se decían sus padres entre sí. Su madre nunca hablaba bien de su padre y viceversa. Esto le dolía muchísimo, por lo que ella aprendió a guardarse sus sentimientos, a refugiarse en su mundo interior, que sería el mismo mecanismo de defensa que usaría más adelante en su matrimonio. Cuando Jackie tenía 13, su madre se volvió a casar y ahora con un hombre mucho más rico, Hugh Auchincloss Jr., heredero de Standard Oil, y aunque Jackie y su hermana seguían pasando temporadas con su padre, quien tras la ruina económica vivía en departamentos mucho más modestos de Nueva York, su padrastro también las quiso mucho. Aprendieron a quererlo y él les daba todos los lujos que, aunque su padre biológico las amaba, él no podía darles. Es por eso que Jackie tuvo facilidades para viajar, estudió un semestre en Francia, aprendiendo el idioma, la cultura, viajó por Europa, estudió en las universidades más caras de Estados Unidos y cuando se graduó de la Universidad de George Washington de literatura francesa en 1951, ya era una mujer preparada, culta e independiente. Pero ella vivía con una constante lucha interna porque por un lado quería realizar sus sueños, ser exitosa, pero por otro tenía miedo de quedarse soltera y de que nadie se fuera a casar con ella. En su anuario de la preparatoria, según se reporta, ella escribió que no quería convertirse en una ama de casa. Pero también hay cartas que se reportó que le enviaba una amiga donde decía que tenía miedo que nadie la fuera a querer y que terminara como madrina solterona. Palabras de ella, no mías, y refleja cómo, aunque parecía que todas las mujeres de ese entonces soñaban con ser madres y esposas, había mujeres como Jackie que no estaban tan seguras si era para ellas. Janet sí quería que se casara, pero no con cualquiera, por supuesto. Tenía que ser un hombre millonario que la ayudara a escalar en la sociedad como siempre ella se lo proponía, lo cual creaba muchas tensiones entre ellas. Siempre tuvieron una relación difícil porque su madre no quería que vieran a su padre, a Black Jack. Ella se escapaba con él por temporadas y luchaba mucho porque había aprendido que su forma de sobrevivir en la vida era complaciendo a su madre. Sentía esa necesidad de hacer lo que ella le pedía, que de hecho fue la razón por la que Jackie terminó su compromiso, porque en plena fiesta de compromiso donde ya estaba todo formalizado, su madre se enteró del salario de él, que eran $17,000 al año, que hasta lo calculé cuánto sería equivalente hasta el día de hoy, que son $212,000, una cantidad enorme. Pero pues tampoco es una gran fortuna así como las expectativas de la señora, o sea, no un billonario ni de los más ricos del mundo ni nada, por lo que Janet entró en pánico y ahí en plena fiesta habló con su hija en privado y le dijo: no te cases con él, gana menos de lo que tu papá ganaba cuando yo me casé con él. Y pues Jackie lo consideró, como no estaba ni segura de amar a este hombre ni de quererse casar, le devolvió su anillo.
John F. Kennedy sí le gustaba, pero después se supo que ella misma admitió que desde un inicio sintió que él la haría sufrir, aunque pues disfrutaba de estar con él, de su imaginación y sentía que era un hombre de esos que nunca más te vas a encontrar. Y entre tantas dudas llevó esto a las encuestas de la calle porque se supo que a la gente le llegó a preguntar que si qué opinaban sobre el matrimonio o de que una chica dejara pasar prospectos interesantes esperando a un hombre más ideal. Que esto pareciera reflejar que necesitaba a una persona que la guiara, la aconsejara sin el sesgo económico que tenía su madre. Por supuesto que Janet estaba encantadísima con John F. Kennedy y que fuera mujeriego pues era muy secundario para ella. Aunque sí hubo una persona que intentó advertirle a Jackie que no se casara, ese fue su amigo Lem Billings que le dijo: ninguna mujer puede satisfacer a Jack. Jack era el apodo de los familiares y amigos más cercanos de John F. Kennedy. Aunque también ella admitió que esto de su pasado de mujeriego, en vez de desanimarla, lo tomó como un reto. Tal vez le pasó lo que a muchas mujeres les sucede, que creen que con ellas este chico va a ser diferente, que con ellas se va a olvidar de todas las demás y le va a ser fiel. Y también recordemos que su padre era muy parecido en ese aspecto. Puede ser que le resultaba familiar y se sentía atraída hacia eso porque muchas veces terminamos repitiendo los mismos patrones que vimos en nuestra infancia. Tal vez Jackie pensó que de esta forma podía hacer las cosas diferente y demostrar que ella no iba a ser lo mismo que su madre. Pero el punto es que Jackie no entró ingenua a este matrimonio, sabía a dónde se estaba metiendo y aún así estuvo dispuesta a hacerlo. Se comprometieron en el verano de 1953, ella dejó su trabajo para planear la boda, pero desde ese momento John ya comenzó su primera aventura con Gunilla von Post, una aristócrata sueca de 21 años con quien duró varios años en una relación e incluso en 1956, 3 años después de casarse con Jackie, consideró seriamente el divorciarse de ella para casarse con Gunilla. Pero su padre no se lo permitió porque le dijo que eso arruinaría su carrera política. La boda fue en una lujosa recepción en Rhode Island, en la finca de la familia del padrastro de ella. John tenía 36, Jackie 24 y por supuesto que fue uno de los eventos sociales más comentados del año. Parecía sacado de un cuento. Pero saben, al revisitar esas fotos no los noto realmente enamorados. A Jackie sí se le ve como ilusionada, feliz, como si se sintiera muy afortunada de estarse casando con él. Pero por el lado de John lo veo sonriendo, sí, pero no precisamente con ese brillo del enamoramiento, y quizás ahí está la pista de lo que sería este matrimonio. Matrimonio icónico pero agrietado. Según el documental American Experience JFK, para el año del matrimonio ya Jackie había perdido todo ese brillo con el que la vimos en su boda. La ilusión duró muy poco. Pronto entendió que se había casado con alguien que no estaba dispuesto a crear un hogar con ella y a tener una vida en familia. John se había concentrado en una sola cosa: avanzar políticamente. Casi ni se veían porque él se la llevaba fuera, en viajes relacionados con su carrera de político, frecuentando todo tipo de mujeres en estos lugares que ni sus dolores crónicos de espalda, de estómago, físicos en general, lo detenían para dejar esta vida. Había sido diagnosticado con enfermedad de Addison, una condición crónica donde el cuerpo no produce suficientes hormonas suprarrenales, y hasta fue sometido a una cirugía de espalda que lo dejó convaleciente durante meses. Jackie siempre estuvo a su lado, cuidándolo, esperando que este amor que ella le demostrara hiciera que él se diera cuenta que ella era la única mujer que importaba, pero claro que no funcionó, y ni en el peor momento de Jackie, cuando ella lo necesitó más que nunca, él estuvo presente. Para este momento había tenido un aborto espontáneo y luego nació una niña, pero murió casi inmediatamente. Pero John, ese agosto de 1956, no estaba ahí para consolar a su esposa, no estaba ahí para presenciar que su hija no había sobrevivido. Estaba navegando en el mar Mediterráneo con amigos y con mujeres. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que muchos biógrafos especulan que esos abortos espontáneos o nacimientos prematuros no se debían a problemas de salud de Jackie o defectos genéticos, sino de las posibles enfermedades venéreas que su esposo le transmitía por estar con tantas mujeres sin ningún cuidado. Fue cuando Jackie no pudo más y pensó que por algo Dios no había permitido que esos bebés sobrevivieran, así que llamó a su madre y a su hermana para decirles que le iba a pedir el divorcio.
Pero ellas la disuadieron, su hermana le dijo que valían la pena las infidelidades cuando estabas con un hombre poderoso y su madre le dijo que ese era el precio que tenías que pagar para tener un hombre así a tu lado. Así que Jackie, a pesar del dolor, decidió continuar. Después John se propuso competir para convertirse en el candidato del Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. No la tenía fácil, así que pasaba mucho tiempo fuera tratando de sumar aliados y alianzas políticas. Para ese momento ya Jackie estaba embarazada por tercera vez y sintiéndose completamente sola. Nació Caroline Kennedy en noviembre de 1957 y después de tantas pérdidas por fin tenían a una bebé. Y hay que aclarar que Jackie no se oponía a las ambiciones políticas de su esposo. Sí le dolía, por supuesto, que para él su carrera estuviera antes que ella y su familia, pero aún así se mostraba dispuesta a apoyarlo, corrigiendo discursos, aportando ideas y haciéndose presente en eventos políticos para ayudarlo a conectar con los votantes. Poco a poco estaban construyendo la imagen de una familia poderosa y carismática, exactamente el tipo de matrimonio que fascinaba al público americano. Después de muchas dificultades, por fin John se convirtió en el candidato del partido y coincidió con el siguiente embarazo de Jackie, que ella, por más que se esforzara en ser la esposa perfecta, fue la actitud que tomó durante los primeros años de su matrimonio, pensando que él finalmente se daría cuenta que solamente tenía ojos para ella, pero nada, ni sus atenciones ni el apoyo público hacía que él cambiara. Las infidelidades nunca pararon. Se supo que en ese momento tenía encuentros con Blaze Starr, una famosa bailarina de striptease de 22 años, y con Diana Begg, con quien estuvo durante 3 años. Incluso cuando se convirtió en presidente, Diana se mudó a Washington para estar más cerca de él. Todo esto Jackie lo sabía y como no podía hacer nada, según biógrafos, cayó en una profunda depresión que hizo que desarrollara TCAs e incluso requirió tratamiento de electroshock para superarlo. Pero ante el mundo tenía que fingir que todo era perfecto y como estaba embarazada no lo pudo acompañar a recorrer el país en la campaña. Escribía una columna semanal para las votantes mujeres y así atraer más votos. Pero contrario a lo que pudiéramos pensar, ganar esa presidencia no estaba nada fácil. De hecho, todo parecía que quien ganaría sería el contrincante republicano Richard Nixon, quien era vicepresidente en funciones, un político con mucha experiencia, popular, y John tenía varias desventajas como que era católico. Eso para algunos estadounidenses significaba que el Papa era quien tomaría las decisiones y no él. Además era muy joven, fue el presidente más joven de la historia de Estados Unidos. Y también Richard Nixon, en una jugada sucia, expuso las enfermedades de John acusándolo de no estar lo suficientemente saludable como para tomar las riendas del país. Por eso todo indicaba que el ganador sería Nixon y no Kennedy, pero ni John ni su padre se iban a dejar ganar tan fácilmente. Y algo que fue decisivo en la contienda es que John apoyó la liberación del activista afroamericano Martin Luther King, mientras Nixon prefirió mantenerse al margen. Y fue una jugada muy arriesgada porque en ese momento las tensiones raciales en los Estados Unidos estaban fuertísimas. Un gran sector de los votantes blancos apoyaban la segregación, que existieran lugares exclusivos para blancos y para afroamericanos, desde escuelas, transporte y hasta baños públicos, que el que un candidato apoyara a la comunidad negra le podía costar, por supuesto, la presidencia. Pero John jugó a tener contentos a ambos lados porque eligió como vicepresidente a Lyndon B. Johnson, un tejano muy popular entre los conservadores, y viajó a Texas, a Dallas específicamente, a hacer campaña junto con él. Y nadie se imaginaba que estaba justo en el lugar en el que moriría 3 años después. Pero en ese momento logró su objetivo y sumó a su electorado muchos blancos sureños. Finalmente ganó las elecciones por una ventaja milimétrica, convirtiéndose en el 35º presidente de los Estados Unidos a sus 43 años y Jackie en la primera dama a sus 31. A esto se sumó la alegría del nacimiento de un bebé varón, John F. Kennedy Jr., 2 semanas antes. Así, la joven familia se mudó a la Casa Blanca en enero de 1961, llevando con ellos todos los problemas matrimoniales. Los Kennedy en la Casa Blanca. Desde que ellos llegaron, todo tomó un aire de glamour y modernidad. Jackie tomó las riendas de hacer del lugar algo con más historia, más significativo y que representara al pueblo americano. Así que se puso a reunir antigüedades, obras de arte, piezas que pertenecieron a presidentes anteriores y llamó a los medios para mostrarles el resultado. Y fue como nació el famoso tour por la Casa Blanca televisado en 1962, donde Jackie, como muy buena anfitriona, se puso a mostrar todas las renovaciones y las cosas que había agregado
llegado a la Casa Blanca. Millones de espectadores vieron fascinados este tour y ella demostró que no estaba ahí solo para adornar la presidencia, sino para aportar inteligencia, cultura y dignidad a su papel de primera dama. I just think that everything in the White House should be the best, the entertainment that's given here, and if it's an American company that you can help, I like to do that. If it's not, just as long as it's the best. Vista desde afuera, esta familia parecía perfecta. Las fotografías de los niños jugando, ella siempre elegante y femenina, que se ganó una enorme popularidad. Fue nombrada como la mujer más glamorosa del mundo y es interesante cómo, tanto en los 60s como hasta el día de hoy, sigue siendo recordada por ser un ícono y no solo por ser la esposa de un presidente. Y hasta hubo momentos en los que fue Jackie la que opacó a su esposo. El más famoso es un viaje que hicieron a Francia y como pues ella sabía hablar perfecto francés, se comunicaba tanto con la gente como con los mandatarios y todas las personas que los recibieron, y John, que no sabía nada del idioma, siempre necesitaba de un traductor. Por eso ella tomó tanto protagonismo en ese evento, mientras que él quedó relegado a un papel más secundario, y hasta en su discurso lo dijo en broma que él era el que venía acompañándola a ella. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it. Y por eso se ha comentado que John llegó a sentir celos del brillo de Jackie, que tenía como recelo y por eso le era infiel. De hecho, esto lo retrata la serie The Crown cuando van a visitar a la reina Isabel de Inglaterra. Después se ven ellos discutiendo a solas, que parecía que John no soportaba el talento de Jackie, pero según biógrafos esto no era verdad. A pesar desde que niño fue muy competitivo, no competía con su esposa por ver quién brillaba más o quién era más popular, sino al contrario, le agradaba cómo ella lo elevaba a él como figura política y también lo atraía como mujer. De hecho, una de las anécdotas más repetidas en cuanto a John F. Kennedy es que cuando él buscaba prostitutas para pasar el rato, pedía que se parecieran a su esposa. Por ejemplo, Madame Claude, dueña de un famoso burdel, contó que cuando recibió al presidente le dijo que si le ofrecía a una chica que se pareciera a Marilyn Monroe, y él dijo que no, que quería a una Jackie Kennedy pero más hot. Tal vez el que se parecieran a Jackie lo hacía sentir en su versión más poderosa, más respetada, y eso le atraía de alguna forma, y para nada esto romantiza sus infidelidades. De hecho, creo que lo hace aún más incongruente, pero no es tanto como lo plantearon en la serie The Crown. También una de sus amantes más mencionadas es Pamela Turner, de 21 años, con quien duró 3 años en una relación extramarital, pero véanla, ¿no les parece muy parecida a alguien? Es como Jackie, pero 10 años más joven, y lo peor del caso es que ella era la secretaria de la primera dama, demostrando que John no tenía límites en cuanto a las mujeres que buscaba. Otro caso también muy mencionado es Mimi Alford, quien fue intern de la Casa Blanca, pero con solo 19 años. Y así con esa edad también fue amante de John F. Kennedy. Bill Clinton se quedó corto comparado con él. Mimi mantuvo el secreto hasta el año 2012 cuando lanzó su libro Once Upon a Secret, donde ella misma admitió que John era magnético, pero que no buscaba reemplazar a Jackie, solo quería divertirse. Pero eso no quita lo grave que eso fue. Contó que todo comenzó en la piscina de la Casa Blanca, que él la sedujo y que ella perdió su virginidad con él. Mantuvieron múltiples encuentros hasta poco antes de que él muriera. Y así nos podemos pasar horas hablando de todas las mujeres con las que se relacionó el presidente, que creo que no les he mencionado ni la mitad de la lista que investigué, pero no es necesario, creo que ya se captó la idea. Y algo interesante es que aunque había rumores, en realidad esto nunca se hizo un gran escándalo mientras él estaba vivo, porque el servicio secreto se encargaba de limpiar esta parte problemática del presidente. Según este artículo de History on the Net, parte de las tareas de los agentes encargados de proteger a John era conseguirle el acceso a estas mujeres, y no solo en viajes, sino hasta en la propia Casa Blanca. Uno de ellos, Larry Newman, contó que se preocupaba que estas amantes pudieran ser caballos de Troya, que tuvieran cámaras para extorsionarlo, micrófonos o hasta algún veneno, pero también dijo que Dave Powers, el que era el jefe de los agentes, le dijo que era parte de su trabajo y que no cuestionara nada. Y otro agente, Marty Venker, contó que él ya tenía algunas semanas en su trabajo y que el propio presidente le dijo: ya tienes 2 semanas aquí y no me has conseguido ninguna chica.
Y también se esperaba de ellos que pagaran a los testigos y a la prensa para que nadie pudiera exponerlo. Es como en la serie Mad Men, que se desarrolla de hecho en la misma época, donde Don Draper, el jefe de la oficina, tenía a su bella esposa Betty en casa, madre de sus hijos, y lo acompañaba a los eventos, aportándole a su imagen pública, pero la mayoría del tiempo se la llevaba con otras mujeres. Y era como el código de la oficina, todos entendían que era lo que hacía el jefe y tapaban sus infidelidades. Y claro que esto no dañaba en ningún sentido su imagen pública, lo mismo que John F. Kennedy parecía que él podía fragmentar muy bien su carrera política, su vida en familia y su vida íntima. Y así como en la serie, Betty vive su dolor en silencio, lo mismo Jackie. Pero según el libro Jackie, Janet and Lee de Randy Taraborelli, del que he sacado varias historias para este video, él cuenta que muchas veces Jackie le reclamó que estaba harta de su comportamiento, pero por supuesto que nada cambiaba, y por eso llegó un punto en el que ella se dio cuenta que no había nada que hacer, que el problema no era ella, sino él, que no se sentía suficiente ni consigo mismo, por lo que tomó una actitud más de disfrutar su posición de primera dama y tener todos los privilegios del mundo. Se iba de vacaciones con sus hijos a Europa, se la llevaba montando su caballo, porque no le iba a pedir el divorcio, sabía que políticamente no les convenía, y también porque no quería repetir la misma historia que su madre. Y el resignarse de esta forma no significa que era lo mejor. De hecho, creo que lo ideal siempre es salir de una relación tóxica, de una relación donde vives con el corazón roto. Pero dado el contexto tanto de Jackie como el de la época, creo que estaba haciendo lo que sentía que más le convenía a ella y a sus hijos. Fue cuando dejó de ver a las amantes como una amenaza y a sentirse más segura de su rol de esposa, que aunque John se divirtiera con ellas, nadie le iba a quitar a ella su lugar. Y fue justo cuando entra Marilyn Monroe, quien ya era un símbolo sexual consolidado, la mujer más deseada del mundo, y el 19 de mayo de 1962 fue el cumpleaños número 45 del presidente, que se iba a celebrar en Nueva York, y fue cuando Marilyn Monroe le cantó el famosísimo Happy Birthday Mr. President, que quedó grabado para la historia. Llevaba un vestido ajustado al cuerpo con diamantes que le hacía parecer que estaba desnuda en el escenario, y lo cantó de una forma tan sensual, agregándole respiración y todo, que muchos coincidieron con la periodista de ese momento, Dorothy Kiglen, quien dijo: es como si Marilyn le estuviera haciendo el amor al presidente frente a 40 millones de personas. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you. Jackie ni siquiera quiso asistir porque ya sabía lo que iba a hacer Marilyn y eso le molestaba. Está confirmado que esta era la segunda vez que Marilyn y el presidente se vieron en persona. La primera había sido en Santa Mónica, California, en la casa de Peter Lawford como 6 meses atrás, y después del feliz cumpleaños, Marilyn también asistió a la fiesta privada que le organizó Arthur Cream al presidente en su residencia de Manhattan. Y de ahí salió esta foto, que es la única que existe donde aparecen tanto Marilyn como el presidente y su hermano menor Robert Kennedy. Y es curioso cómo esta foto no vio la luz hasta 50 años después. Se hizo pública hasta el 2010 para que vean cómo de bien guardaba los secretitos del presidente el servicio secreto. Pero aunque no había foto en ese momento, con esa canción del feliz cumpleaños fue suficiente para que los rumores se corrieran como la pólvora. Y aunque lo que ya les conté es lo único que está confirmado al 100%, pues las versiones no confirmadas indican que ellos tuvieron una relación extramarital, lo cual la verdad no me sorprendería para nada dado el comportamiento de John, y supuestamente estas mismas versiones indican que Marilyn era la más enamorada del presidente. Y esto también pudiera tener sentido dada la historia de Marilyn, una infancia marcada por el abandono, la inestabilidad familiar y una necesidad muy profunda de ser elegida. Por eso a Marilyn le atraían tanto los hombres con poder. Era como si el que ellos la eligieran a ella le confirmaba su propio valor. Varios biógrafos coinciden que Marilyn llamaba repetidas veces a la Casa Blanca buscando a John, y en particular el periodista Christopher Anderson contó que supuestamente en una ocasión Marilyn llamó a la Casa Blanca y fue Jackie Kennedy la que levantó el teléfono.
y que Marilyn aprovechó para enfrentarla diciéndole que John la iba a dejar por ella, que ella sería la próxima señora Kennedy, a lo que supuestamente Jackie contestó de una forma fría y hasta sarcástica. Marilyn, cásate con Jack, está genial. Múdate a la Casa Blanca y asume las responsabilidades de primera dama. Yo me voy y te quedarán a ti todos los problemas. Y aquí vemos a una Jackie mucho más empoderada, ocupando su lugar, que por supuesto que no me parece para nada sano el pelearte con la amante y eso no significa que estés haciendo las cosas bien, pero en ese contexto y en esa época creo que es entendible por qué Jackie actuó de esa manera. Y según estos mismos rumores, John nunca realmente tomó en serio a Marilyn, por lo que como a su hermano menor Robert le gustaba más, él fue el que estuvo más tiempo con ella y es quien está más ligado con las teorías de su muerte que el propio presidente. Pero independientemente de las teorías, ambos hermanos contribuyeron al deterioro emocional de Marilyn Monroe, usándola como trofeo para después, cuando ya no les pareció interesante ni divertida, ignorarla completamente. La relación con los Kennedy fue uno de los golpes finales en la vida de Marilyn, aunque esta infidelidad quedó marcada para siempre en la cultura pop. Y siempre que se habla de John F. Kennedy, se habla de Marilyn Monroe y viceversa, y Jackie también quedó entre las dos historias. Y hasta aquí lo mencionan en Legalmente Rubia. You're breaking up with me? I thought you were proposing. Proposing? No. If I'm gonna be a senator, well, I need to marry a Jackie, not a Marilyn. Etapa final. Cuando Jackie le dijo a Marilyn, quédate tú con los problemas, lo decía en serio, porque algo que caracteriza al corto mandato de John F. Kennedy es lo brutalmente complicado que fue, tanto por las tensiones raciales internas, pero sobre todo por los conflictos internacionales. Poco después de asumir el cargo, Kennedy cometió un gravísimo error en su intención de derrocar a Fidel Castro en Cuba. La invasión de Bahía de Cochinos terminó en un desastre. Perdió contra Cuba de una forma humillante, muchos soldados estadounidenses murieron y la Guerra Fría cada vez se ponía más caliente con la construcción del Muro de Berlín en 1961, que demostraba que el mundo comunista estaba avanzando, ganándole terreno al capitalismo, algo de lo que Estados Unidos estaba completamente en contra, lo que dio paso a la crisis de los misiles, que es la vez en la que el mundo ha estado más cerca en la historia de una guerra nuclear. La Unión Soviética colocó sus misiles en Cuba apuntando hacia Estados Unidos, por lo que la amenaza se sentía bastante cerca. Fueron días de muchísima presión para la administración de Kennedy, noches sin dormir, horas y horas de negociaciones intensas y muchísimo terror de que fuera Kennedy finalmente el que no tendría otra opción más que apretar el botón rojo, entre comillas, provocando así la muerte de millones de personas y posiblemente el fin del mundo. Pero como en ese momento John no podía concentrarse en sus amantes ni irse a divertir con otras mujeres, irónicamente fue cuando se unió más el matrimonio. Pero John nunca dejó de serle infiel a Jackie. Mimi Alford, la Inter de 19 años, contó que durante esas noches de la crisis de los misiles, él la visitó una vez en su habitación. Pero aún así Jackie trató de apoyarlo emocionalmente en esos momentos y hasta negó la oportunidad que él le dio de abandonar Washington con sus hijos para que ellos sobrevivieran por si sucedía la catástrofe. Pero Jackie le dijo que si iban a morir tenía que ser la familia junta, demostrándole una vez más su lealtad total. Afortunadamente, Kennedy logró negociar con el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, y ambos se retiraron sin que escalara el conflicto, pero todo esto tuvo un gran precio porque fue cuando los dolores físicos de Kennedy empeoraron. Para este momento ya dependía de medicamentos fuertísimos que le administraban, algunos le causaron adicción, y él mismo decía que no importaba que le dieran orines de perro, lo que fuera, con tal de no sentir el dolor, pero gran parte de esa fuerza que proyectaba estaba sostenida en medicamentos de los que no podía prescindir. También se especula que Jackie, en medio de tanto dolor, estrés y necesidad de sentirse bien, llegó a consumir sustancias, pero esto no está del todo confirmado. En medio de todo este caos, Jackie volvió a quedar embarazada, pero el bebé nació antes de tiempo y murió a los 2 días, en agosto de 1963, 3 meses antes de la tragedia de Kennedy, pero a diferencia de los primeros abortos espontáneos, este los unió como pareja. Se dice que Kennedy lloró el fallecimiento de este niño, al que llamaron Patrick, y Jackie por fin sintió que podía contar con su esposo. Era como si poco a poco estaban uniéndose de nuevo, pero no imaginaban que ya llegaba el final.
Con las elecciones de 1964, Kennedy necesitaba hacer campaña para que la gente apoyara a los representantes de su partido, y al igual que en el 60, Texas era un estado clave, por lo que en esta ocasión le pidió a Jackie que lo acompañara. Sabía que la necesitaba para atraer votos porque Jackie no la acompañaba en este tipo de eventos dentro del país. Ella asistía a los viajes más diplomáticos internacionales cuando había que verse con otros jefes de estado, pero en esta ocasión fueron los dos. Recorrieron varias ciudades de Texas y el 22 de noviembre de 1963 era el turno de Dallas. Se subieron al carro que era descapotable, tanto John como Jackie. La gente estaba fascinada, saludándolos, que cada vez tuvieron que ir más lento y más lento y más lento porque la gente no los dejaba avanzar, y de repente se escucharon unos disparos donde el presidente fue herido y murió poco después. Esa escena quedó grabada para la memoria colectiva del mundo. El traje rosa Chanel que llevaba Jackie quedó empapado de sangre mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Ese día le ofrecieron varias veces el cambiarse de ropa, pero ella se negó. Dijo, quiero que vean lo que le han hecho a Jack, como si el llevar ese vestido fuera un símbolo de protesta. Lyndon B. Johnson juró como presidente ese mismo día en el avión presidencial mientras Jackie seguía llevando el vestido. Y hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta por qué mataron a Kennedy. La versión oficial es que un hombre actuó solo, Lee Harvey Oswald, pero no se sabe ni por qué. Lo mandó alguien relacionado con la Unión Soviética, alguien afín a Fidel Castro, Vietnam. El mundo estaba con muchas tensiones en ese momento y esto solo vino a intensificarlas. Jackie se encargó de la ceremonia fúnebre y quería que estuviera a la altura del gran hombre y presidente que para ella fue su esposo. Se inspiró en el funeral de Abraham Lincoln, otro presidente asesinado, y decidió caminar detrás del ataúd. Aunque le ofrecieron ir en la limusina, caminó varias calles atrás de su esposo. Y a partir de ahí nunca dijo una sola palabra negativa sobre John. Ella siguió vendiendo la historia de que había sido un esposo perfecto, que ella tenía una familia perfecta, pero conecta mucho con esta historia que vivió de pequeña, que mientras su madre habló hasta lo que no de su padre, ella hizo todo lo contrario, convirtiendo así a John F. Kennedy y a toda la familia en una leyenda. Pero como ven, fue un hombre sumamente cuestionable en su vida personal, y todo eso se minimizó con la forma en la que murió, poniéndolo como el presidente mártir de los Estados Unidos. Y creo que la imagen más perdurable de todo ese funeral es la de John F. Kennedy Jr., quien estaba ahí tal vez sin entender nada, pero su madre le dice que se despida de su papá como un militar, y el niño lo hace. As the casket is returned to the caisson, there comes a family vignette that must take its place with those memories we hold warm and dear. A gentle reminder from his mother, and John celebrates his 3rd birthday with a soldier's farewell to his father. Y fue ahí donde nació otra historia, ya que este niño estaba entrando sin saberlo al corazón del mito Kennedy, un mito que volvería a repetirse en su vida, y eso es justamente lo que hablaremos en la parte 2 de este video, la fascinante pero también muy corta vida de John F. Kennedy Jr., no solo como el príncipe de América y el soltero más codiciado, sino como un hombre que pasó gran parte de su vida intentando encontrarse a sí mismo, cargando uno de los apellidos más pesados del mundo, y cómo perdió la vida trágicamente junto a su esposa Carolyn Bessette y a su cuñada Lauren Bessette. No se lo pueden perder, les dejo la información aquí abajo para que corran a verlo, y también muchas gracias a Odoo por haber hecho posible este video, y gracias a los miembros. Los invito a ser miembros si les gustaría apoyar al canal de esa forma. Aquí abajo también lo pueden hacer, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta, y cuenta muchísimo. Igual tenemos la sección de comunidad por si ustedes quieren hacer posts relacionados con los temas de los videos, solicitar videos o simplemente saludar a los demás Maki Friends. Sería muy bonito leerlos por allá. Regálame un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.